Y bueno, acabamos de tener un debate hace unos 10 minutos. Y bueno, pues vamos a ir con otro. Un hermanito dice que tiene la cita bíblica donde dice que está prohibido, así textual, prohibido bautizar bebés. Vamos a ver si tiene la cita. ¿Ah? Vamos a ver si tiene la cita como él dice. Aquí lo tenemos. Vamos a llamarlo. Vamos a ver qué nos puede decir. ¡Aleluya, hermano! Buenas noches, ya estoy de regreso. Ya regresó ya. Qué bueno. Bendito Dios. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bendito Dios, hermano. Hermano, pues sí. Entonces, volviendo al tema. Ajá. Sí puede conversar ahora. Sí, claro. Ok, yo le voy a pedir de favor, por lo menos yo no sé si usted me quiere acompañar, pero yo vamos a hacer una oracioncita rápido ahí para poner todo en las manos del Señor. Hermano. Ok, Padre, en el nombre de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirle a Frank y a mí, Señor, poder conversar de tu santo evangelio. Bendito Dios. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y pon en nuestros corazones, Señor, conforme a como está escrito, Señor, porque no se trata de pensamiento de hombre, Señor, sino de tu santa palabra, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, aquí estamos, Frank, entonces. Así es, mi hermano, así es. Entonces, bueno, dice que usted tenía la cita bíblica. Sí, usted estaba viendo el texto que decía que donde no se podía bautizar a los niños, ¿no? No, yo pedí la cita donde diga textualmente no bautizar niños. No bautizar a los niños, ¿no? Ajá, sí. Y yo le expliqué en el mensaje y donde dice la cita textual, bauticen los niños. Sí, bueno, esa fue la pregunta que usted inició. Usted preguntó... Sí, claro, dando respuesta a eso. Dando respuesta a lo que usted preguntó. No, de hecho yo respondí porque usted hizo esa pregunta. O sea, no me dio usted la respuesta a mi pregunta, sino yo respondí con esa pregunta porque usted preguntó dónde estaba en la Biblia textualmente bauticen niños. Y entonces yo sí, y fue lo que yo le respondí. Bueno, entonces de usted yo respondí eso al comentario, ¿sabe? Por lo que se estaba dando en el video. Ya. Sí, sabe, usted está preguntando que le dieran el versículo textual donde dice, o sea, yo vi el video de usted con el hermano TC. Ajá. Entonces yo veo en el video suyo, usted dice que le está pidiendo a él el versículo textual. No. ¿Me entiende? De hecho, yo en el debate que tuve también con Víctor Banda, yo nunca pedí un texto que diga no bautizar niños. O sea, no. Yo lo que hablo, y en los dos debates, tanto en el de Víctor Banda como en el de TC, yo lo que dije, no hay textos, o sea, que la Biblia diga que no se puede bautizar niños. Y de hecho yo lo estuve respaldando con toda la escritura. El asunto es que el hermano o cualquier hermano que no es católico pregunta siempre ese texto. ¿Dónde está el texto donde diga que se bautizaron niños, que se puede bautizar niños? Entonces, mi pregunta no es realmente donde diga no bauticen niños, porque yo sé que no lo dice, como tampoco dice la Biblia, bauticen a los bebés. Para eso, pues obviamente tenemos que ir a la escritura, y es lo que yo estuve haciendo, demostrando con la escritura que pues los niños también pueden ser bautizados. Y el problema fue cuando yo ya hablando del bautismo, les digo, nosotros tenemos cómo demostrar tanto con la Biblia como con la historia que se bautizaban niños desde los primeros siglos, desde el primer siglo, desde el año 120. Tenemos cómo demostrarlo. Entonces, ahí fue donde el hermano TC ya no le gustó y ya no me dejó.
Por eso se cortó el video, por eso le puse silencio a su voz. ¿Sí? Pero mire, le voy a decir una cosa, hermano. Sí, le voy a decir una cosa, porque hay que muchas veces venimos a la escritura, hermano, y en sí, de verdad, de corazón, no todos creen en la escritura. Sí, así es, así es. Muchos predicamos el evangelio y vamos a la iglesia o a la congregación y predicamos y salimos a la calle, pero de verdad en el corazón, hermano, no creemos en la escritura. Mire, le voy a decir una cosa. Si usted tuviera una bomba en la mano, una granada, fíjese, y a usted le dicen, si usted le ala el gatillo, va a explotar y usted va a desaparecer. Fíjese. Si usted de verdad, usted sabe que es una bomba que va a explotar, hermano, yo estoy seguro que si usted no se quiere morir, usted no ala el gatillo. Sí, así es. Entonces, muchas veces con la escritura, muchas veces predicamos, pero no creemos lo que estamos predicando en la escritura. ¿Sabe por qué le digo? Mire, ¿sabe por qué le digo? Porque tenemos que ser sinceros con las escrituras. Mire, cuando hablamos del bautismo, tanto usted como yo, sabemos en el corazón de nosotros, somos ya personas, yo tengo 37 años de edad ya, ¿me entiendes? Entonces, hace como unos 3 años que conocí al Señor y he estado estudiando y buscando al Señor, gracias a su santo nombre. Entonces, conocemos de verdad, fíjese, de verdad. En las escrituras, cuando se habla del bautismo, tanto como Juan el Bautista, como Jesucristo, habla a personas mayores. ¿Me entiende? Cuando él cuando él se va hacia los niños, ¿me entiende? Él no habla de bautismo. Él no habla de juzgar a los niños ni nada. Simplemente dice, dejar los niños venir a mí, dice. Porque de los tales es el reino de los cielos. No pone ninguna traba, no pone ningún obstáculo ante los niños. ¿Me entiendes? Entonces, si de verdad hablamos del bautismo, de verdad de corazón, Frankie, de verdad de corazón, tenemos que ser sinceros. ¿Me entiendes? Así es. Tenemos que ser sinceros porque, ¿sabes? Con mentiras no vale la pena hablar de la palabra, mano. ¿Me entiendes? Porque es que hablar cosas que aunque vos... Mira, yo lo digo por mí mismo. Yo converso con varias personas y yo le digo que si yo estoy mintiendo, o en mi corazón, por no decir, mire, Frankie, o amigo Frankie, o hermano Frank, como le quiera llamar, ¿ves? Pero sin faltar de respeto. Si yo no reconozco en mi corazón o veo que lo que me está mostrando Frankie, oye, es verdad lo que él está diciendo aquí. Así es. Pero por mi orgullo, yo no digo, mire, ¿sabe qué, Frankie? Mire, usted tiene razón. En lo que usted está diciendo, ahí está en las escrituras. ¿Me entiendes? Muchas veces no lo hacemos. Nos cerramos y nos quedamos que no, y por tal de no decir, sí es verdad. Como mismo venimos delante del Señor, muchas veces no nos humillamos y decimos, Señor, yo he pecado. ¿Me entiendes? Sí, mire, así es. Mi esposa, o mi mamá, o mi amigo, a lo mejor no me vieron cuando yo me robé el caramelo en la tienda, pero usted sí lo sabe. ¿Me entiende? Así es. Entonces, yo pienso que con las escrituras, yo he creído que debemos ser así. ¿Me entiendes? Mire, fíjese, yo soy... dígame. Yo he hablado bastante. Ajá. Fíjese, ahorita usted acaba de decir algo bien importante. Tenemos que irnos a la escritura. Y nosotros sabemos, obviamente, usted me acaba de citar Hechos 2:38. ¿Sí? ¿Cuándo? Bueno, pues que el apóstol Pedro habla a los adultos. Así es. Le hago una pregunta. ¿Esos adultos ya conocían a Cristo? En Hechos 2:38. Ajá. Bueno, recordemos que Pedro da un sermón ahí. Sí, pero a lo que yo... 36. Ajá. Sí, pero dice, el versículo 36 dice que 36 o 37. El 36 dice, sepa pues, dice toda la casa de Israel, que Ajá. a este Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis. Así dice, es, así es. Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro ok. Vamos para allá. Okay. Ahí en el 36 te dice que ellos se compungieron de corazón. Así es, pero a lo que yo me refiero, ellos entendieron y creyeron.
Ajá, Sí, dígame. exactamente. A eso es a lo que yo voy. ¿Ellos ya eran cristianos? No. Bueno, no, ellos eran Ellos, judíos. exacto. A eso es, No, claro que no. exacto. Ellos eran judíos. A eso es a lo que voy. ¿Ok? Hechos 2:38 les está hablando a los que no eran cristianos, que tenían que convertirse, o sea, tenían que dejar el paganismo, tenían que dejar el judaísmo y tenían que entrar al pacto nuevo de Dios, al pueblo nuevo de Dios, que es el cuerpo místico, que es la iglesia. ¿Cierto? Ajá. Ok, entonces todos los textos que usted tiene para decir es que todos se bautizaron solamente adultos. O sea, sí, Sí, no habla, lo que es del bautismo no habla de los niños. sí, No habla, hermano. pero le voy a decir, y usted me tiene que ser sincero, todos esos textos donde se bautizaron adultos son la gente que no conocía a Dios y que apenas se les estaba convirtiendo para entrar al pueblo de Dios, al nuevo pueblo. ¿Cierto? Ajá. Ok. Ya, estando dentro del pueblo, ¿sí? Se arrepentía una persona, por ejemplo, el padre de familia, se le predicaba el evangelio, él creía, y como la mujer estaba sometida a la voluntad del hombre, la mujer no tenía valor alguno, ¿sí? Era pertenencia del hombre, entonces se convertía el padre e inmediatamente se convertía toda la familia. La mujer no tenía voz ni voto. La mujer era solamente una pertenencia, algo que el hombre poseía. Si el hombre decía blanco, aunque fuera negro, la mujer decía que era blanco porque tenía que obedecer al marido. Entonces, cuando el marido se convertía toda la familia. Por eso Pedro en el discurso de Hechos 2:38 les dice a los adultos, a los hombres, a los varones, ¿sí? Porque la mujer no podía estar entre los hombres, porque no tenía esa autoridad, no tenía ese permiso, y Pedro les explica y les habla, les reprocha que gracias a ellos, ¿sí? Ellos habían crucificado a Jesús de la manera más cruel, y que el Señor lo había constituido como rey y heredero de todo. Entonces los judíos y los paganos que estaban escuchando a Pedro se arrepienten y entran en razón. Escucharon la palabra y se arrepintieron. Por eso dijeron, entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros crucificamos a ese Cristo, a ese que Dios instituyó como cabeza de todo. Entonces Pedro les dice, arrepentíos, ¿sí? Convertíos, o sea, dejen su vida, dejen su paganismo, dejen su judaísmo y entren al pacto de Dios, al cuerpo místico de Dios, como lo dijo Pablo en Gálatas 3:27. Entonces, ellos se hicieron bautizar. Pedro les dice, cuando ustedes entren en comunión con el cuerpo de Cristo, serán bautizados para el perdón de sus pecados, ¿sí? Y en gracia a eso van a recibir el don del Espíritu Santo. Y esa promesa del Espíritu Santo no solamente es para ustedes, sino también para sus hijos. ¿Por qué en Hechos 2:38 no se menciona mujer? ¿Por qué no se menciona mujeres ahí? Porque la mujer solamente era la pertenencia. Pero mediante el bautismo, ahora sí la mujer ya tiene una parte especial dentro del cuerpo de Cristo, dentro del nuevo pacto de Cristo. En el antiguo pacto la mujer no tenía decisión, la mujer no podía decidir, la mujer no tenía derechos algunos. Con el bautismo todos tenemos el mismo derecho, como lo dijo el apóstol Pablo. Por eso ya no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos exactamente iguales dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, el nuevo pacto. Por eso yo lo dije en el video o en el debate que tuve con Víctor Banda, y también lo dije con el debate con TC, que el bautismo nos introduce al pacto nuevo. Nos hace miembros de la iglesia, que es el cuerpo místico de Dios, como el apóstol Pablo lo comparó con el cuerpo humano. Y fíjese que es bien importante y muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar por qué el apóstol Pablo compara la iglesia de Cristo con el cuerpo humano. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué el apóstol Pablo lo compara con el cuerpo místico de Cristo? Bueno,
es otro temita que podemos hablar, pero... Pero es que es relacionado igual al mismo bautismo, porque está hablando, el apóstol Pablo está hablando del bautismo. Y mire, el bautismo, ¿para qué es el bautismo y qué usted tiene que hacer para ser bautizado? Hablando, como le digo ahorita, sinceramente, siendo sincero. claro, el bautismo... ¿Para qué? ¿Para qué es el bautismo? Ajá. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué el bautismo y qué usted tiene que hacer para proceder al bautismo? Por eso, ¿para qué es el bautismo? Ajá. ¿Para qué es el bautismo? Ajá. Ajá, esa es una pregunta. ¿Para qué es el bautismo? Sí, ajá, yo le pregunto, ¿para qué es el bautismo? El bautismo sirve para muchas cosas. Es un medio de salvación, como lo dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro 3:16, 3:19, ¿sí? Que el bautismo es un medio de salvación, el bautismo nos salva, ¿sí? Uno de los medios de salvación. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, nos integra a ser pertenencia de Cristo, y eso todo lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Si ya sois de Cristo, o sea, mediante el bautismo, si ya sois de Cristo, si ya son pertenencia de Cristo, entonces ya son descendencia de Abraham y herederos según la promesa, ¿sí? El bautismo no nomás sirve para el perdón de pecados. Ese es el problema que a veces tienen algunos hermanitos que creen. Todas son parte. Exacto, ahora, son parte. ¿Qué usted tiene que hacer para proceder a bautizarse? Seguir el orden que dio el Señor Jesús. Hay una sola cosa que usted tiene que hacer para proceder a bautizar. Son dos cosas. Y está en la Biblia. Son dos cosas y están en la Biblia. Bueno, usted dice que son dos cosas. Así es. Yo digo que es una sola. ¿Ve? Está ahí en Marcos 16:16. Así es. Esa es una cosa. Marcos 16:16 y la otra está en Mateo 28:20. Fíjese, hay una diferencia entre los dos. Porque en Marcos 16:16 el apóstol dice: el que crea y se convierta. El que crea. Así es. ¿El que crea en qué? Así es. En Cristo, obviamente. El que crea en Cristo y se convierta. En el Evangelio, claro, en Cristo. Ahora, por eso. En una cosa, vuelve después, tengo que ser sincero. Yo tengo amistades que son de la Iglesia Católica y yo he conversado con católicos, ¿entiende? Ajá. Y le digo, como le digo a usted, de corazón. Sí. De corazón. Así es. Yo he sido testigo de que bautizan a los niños apenas, prácticamente de meses. Prácticamente, unos un poquito más grandecitos, pero chiquito lo bautizan. Así es. Así ¿Sí es. o no? Así es. Ok, yo le digo, hablando de corazón, hermano, fíjese, sin mentir, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Así es. ¿Usted cree que un niño pueda creer en Jesucristo, hermano? Vamos para allá. Para proceder a bautizarse. Vamos para allá. Por eso yo le dije que había dos formas. No, por eso. Y después me argumenta. Por eso. Respóndeme sí o no y después me argumenta. Por eso. Espérame tantito. Usted dice que apenas, usted dice que tiene, no sé, ¿cuánto me dijo? 3 años, algo así, ¿no? Sí, 3 años, sí, estudiando la escritura. Un poquito tiempo, gracias al Señor. Bueno, entonces yo tengo un poquito más, así es de que por eso estamos hablando de esto, ¿no? Por eso le digo que hay dos formas, ¿sí? Marcos 16:16 es exactamente lo mismo que Hechos 2:38, porque se refiere a las personas que no conocen la palabra de Dios. Por eso les dice, el que crea, o sea, el que cree en el Evangelio y se convierta, voy, por eso, no, es que hay dos bautismos, y el mismo Juan Bautista lo aclara. Uno es el bautismo de Juan en el agua, uno es el bautismo, exacto, entonces hay dos tipos de bautismo, pero Jesús, Marcos 16:16, ¿sí? Es exactamente igual que Hechos 2. Porque ahí se le estaba predicando, se le está diciendo que a la gente que no conoce a Dios, que no cree en Dios, se le tiene que predicar, y si acepta y si cree en la palabra de Dios, se convierte al cristianismo. Ahí es un bautismo, ¿sí? El que hay que creer primero en el Evangelio para ser bautizado. Y el de Mateo es totalmente diferente. Mateo dice primero vayan y bauticen, y después dice, enséñenle.
¿A qué se refiere esto? Se refiere al cristiano. 28:19. Mateo 28:20, así es. 28:20 o 28:19. 28:19 en adelante. Y lo puede leer desde el 18, porque a mí me interesa más el 18. Mateo 28:18. Y es bien importante el verso 18, porque ahí el Señor no está diciendo cualquier cosita. Ahí el Señor está dando una autoridad. Y esa autoridad no la dijo en ningún otro lado más que en Mateo 28:18. Ahí es donde nosotros... Se lo voy a leer. Ajá. Se lo voy a leer. Despacito. Desde el 16 se lo voy a leer. Mateo 28:16 al 20 le voy a leer. Despacito. Ajá, bien despacito, así mismo. Dice, mire, la palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios Padre, mire. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al norte donde estaba Jesús, les había ordenado, donde Jesús le había ordenado. Así es. Ahí ya empezamos a ver, a ver que el Señor da una orden, ¿cierto? Claro, y fíjate a los discípulos. Ok, exacto. Vamos para allá. Dice el 17, cuando le vieron, le adoraron. Así es. Pero algunos dudaban. Así es. Fíjese. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ok, aquí ha sido dada. Exacto, aquí es donde quiero que pongamos más énfasis. Lo que dice el Señor 18. Con total autoridad, porque aquí les revela quién es y a qué fue enviado. Y aquí dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor le dice en pocas palabras, yo tengo todo el poder, tanto arriba como aquí abajo. Sí. Ok, el verso que sigue. Y dice el 19, por tanto. Aquí es donde, aquí es por eso le digo que despacito, porque el Señor se presenta y les dice, yo tengo el poder tanto arriba como abajo, o sea, al que van a obedecer es a mí, punto. Y dice, y como yo tengo el poder, vayan, exacto, orden. Dice, ir y hacer discípulos. Exacto, vayan y hagan discípulos. Hay dos formas. A todas las naciones. Así es. Aquí ahí está. Aquí está el meollo. El Señor dice, vayan y hagan discípulos. Hay dos formas de hacer discípulos. Primera, bautizándolos. ¿Bautizándolos cómo? En el nombre del Padre, exacto. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, exacto. Todas las cosas así es. Que os he mandado. Así es. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Ahora, así es. Así es. Ahora, ¿usted cree que esto le acomode a un niño? Vamos. ¿Qué es lo que el Señor mandó primero? ¿Enseñar o bautizar? ¿Qué fue lo que mandó primero? Lo dice. Entonces dice el Señor, entonces dice el Señor, vayan y hagan discípulos, primero bautícenlos y después enséñenles. Exactamente, ok. Entonces, si el Señor dice, vayan y hagan discípulos, primero bautizando, ahí no es lo que dice Marcos 16:16. El que crea, o sea, al que se le predique primero y crea, se le tiene que bautizar. Ahí es caso contrario. ¿Por qué? Porque las escrituras están para diferente tipo de personas. Aquí el Señor le está dando una orden ya a los cristianos. Sí, pero... Sí. Usted me está hablando de personas y de cristianos, pero estamos hablando de lo que por eso. Estamos hablando de los niños. Aquí el Señor primero manda bautizar y después manda enseñar, ¿sí? Y Marcos primero manda. Supongo que el niño, vamos a analizar primero y después vamos a analizar a Marcos. Usted un niño lo bautiza. Así es. ¿Qué le va a enseñar al niño? Ese niño bautizado ya es discípulo del Señor. ¿Cómo va a ser discípulo, amigo, si él no tiene que enseñarlo? ¿Por qué? ¿Dónde dice que hay que enseñarle para ser discípulo? O sea... ¿Lo dice ahí? Mire, dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Enseñándoles. Ahí, momento. ¿Qué le va a enseñar un
niños para que guarden qué? Momento, porque el Señor primero dice, bautizándolos, Bendito sea el Señor. bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, invocando la Santísima Trinidad. No sé si usted se bautice así, ¿no? Pero el Señor... No, yo me bauticé invocando el nombre de Jesús. Bueno, ahí no lo dice, y el Señor dio una orden. Hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si usted no lo... Dice, bueno, aquí estamos vamos para allá. para otra cosa, No, no, después podemos espérame. hablar de eso, después podemos hablar de eso. Bueno, es que estamos hablando Dice, por eso, enseñándoles. espéreme. Entonces, si estamos hablando del bautismo y como lo mandó el Señor mandó bautizar primero en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, en el nombre de la Trinidad, y después enseñándoles. Pero ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre de qué? De la Trinidad. No, la Trinidad son 3 personas que conforman una deidad. Tres personas Ok. que componen una deidad y tienen un nombre. Exacto. Un nombre tienen, dice. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Dice, Santo. en el nombre del Padre. Hay un pronombre personal ahí. Y del. Ajá. Otro pronombre personal. Y del Hijo. Ajá. Y de él. Ajá. Otro pronombre personal del Espíritu Santo. Usted sabrá, Dice que repita usted sabrá, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eh? Usted sabrá primeramente, me imagino que debe saberlo, que dentro de lo que es la Real Academia y la ortografía y la gramática, ¿sí? Para diferenciar a una persona se pone una palabra y del nombre, ¿sí? Ajá. El Kai, la palabra Kai. Ajá. Entonces, sabrá usted que no se puede mezclar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un artículo, ¿sí? Por ejemplo, para decir, no, pues solamente bauticen porque Jesús es Dios, porque el Padre es Dios y porque el Espíritu es Dios. No Vamos a hacer aquí esto vamos a terminar con lo de los niños y después seguimos en ese bautismo, en eso del bautismo. Ok, entonces usted me dice, ahorita para continuar, entonces usted me dice que primeramente hay que creer para ser un discípulo. Dice, Por eso, respóndame. Y es bautizado, Por eso, dice. respóndame. Entonces, para poder ser discípulos, hay que creer. Claro. Bueno, Sí. entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 10, dice la misma escritura que Jesús tenía ya discípulos que no creían en él. ¿Cómo está eso entonces? Entonces, por eso, voy para allá. Entonces, nos estamos yendo de otro versículo, porque ya tú no estás hablando de los niños. No, por eso. O sea, es que usted me está diciendo que para ser discípulos hay que creer. El mismo Señor Jesús dijo, bauticen, hagan discípulos bautizando y después enseñando. Y enseñando, Entonces, yo le pregunté por eso, que si usted a un niño después voy que para lo allá. bautiza, usted le va a enseñar. Por eso, ahí no dice el Señor, enseguidita, enséñenles. Dice, dice, bauticen. Al bautizar, como dice el Señor, dice en el nombre del por Padre, eso, espérame, por ahí, eso, de seguida dice, por eso, enseñándole. dice y enseñándoles, ¿ok? El hecho de hacer discípulo, por eso, enseñándole, no dice ahí, dice enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28. Suponte que usted lo bautice. Así ¿Qué es. le va a enseñar usted al niño? El niño enseñándoles, la iglesia primero bautiza, lo hace discípulo, ¿sí? Primero lo hace discípulo bautizándolo. Voy para allá. Bueno, pues voy para allá, pues si no me deja hablar, ¿sí? Entonces, el niño, es que el niño, no, es que, por eso, es que vamos a ser sinceros, o sea, y si me deja hablar, pues va, entonces, o sea, si me deja hablar, entonces, ¿sí? Entonces podemos tener un diálogo correcto. ¿Ok? Ok. Entonces, la iglesia bautiza, la iglesia hace discípulos a sus hijos, bautizándolos, como dice el Señor. Punto. Ahí se hace un discípulo. Y después el Señor dice, enseñándoles a guardar lo que yo les he mostrado. El niño llega a los 5 años y se le empieza a enseñar la catequesis, se le empieza a enseñar la palabra de Dios. Y se cumple la palabra de Dios. Hacer discípulos primero bautizando y después enseñándoles. Ok. ¿Dónde dice aquí que lo bautice
y espere a los 5 años para entonces enseñarle. Donde dice exactamente que hay que esperar a que el No niño... lo dice, no lo dice. Por eso, no lo dice que hay que esperar. Por eso, no dice que hay que esperarse 5 años, como tampoco dice que hay que esperar a que el niño sea mayor de edad, que tenga uso de razón para bautizarse. Claro. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia? Amigo. Por eso, usted me... Exacto, es lo que le iba a decir. Usted me dijo que había que ser sinceros. Ustedes voy para allá. Ustedes utilizan la premisa de decir, es que el niño hasta que tenga uso de razón. ¿Dónde está la cita bíblica que dice eso? ¿Qué dice qué? Que hay que ser, que hay que tener uso de razón. Amigo. ¿Dónde lo dice? Dice Marcos 16:16 que usted tiene que creer. Pero dice Mateo 28, dice Mateo que primero hay que bautizar y después aprender. Y después enseñarle. Por eso. Y enseñarle cómo usted le va a enseñar a su niño. Entonces primero ustedes cumplen Mateo también. No, yo cumplo los dos. No. Ah, bueno, entonces usted primero bautiza y después enseña. No. Ah, entonces usted no cumple Mateo 28. Usted me dice, yo cumplo los dos. El Señor mismo mandó primero bautizar y después enseñar. Y usted discípulo. ¿Cómo usted hace un discípulo? Ahí le está diciendo cómo se hace discípulos. Primero bautice. Esa es una forma de hacer discípulos. Bautizar primero y después enseñar. Ok. Entonces se contradice cuando dice en Hechos, no, por eso 8:31. Por eso le vuelvo a decir. Escuche. Por eso le vuelvo a decir, espérame. Por eso le vuelvo a decir. Dígame. No hay contradicción. Marcos está escrito para un pueblo que no conocía absolutamente nada de Dios. Y yo se lo expliqué desde el principio. Estos que están Y Mateo, estos que están aquí, amigo, estos que están aquí van a salir a ser discípulos a personas que tampoco creen en Jesucristo. El Señor le está diciendo a Mateo, en Mateo 28, a los que ya eran discípulos, a los que ya eran cristianos. No. Aquí está dando el mandamiento a sus discípulos Así es. que fueran a ser discípulos. Así es. Ahí dice, vayan a ser discípulos, bautizándolos primero, después enseñándoles. Ajá. ¿Y usted por qué dice que usted no bautiza primero? ¿Y usted por qué dice primero? No. Aquí no dice que hay que creer. Dice bautizándolos primero y después enseñando. Así es. Y primero bautizándolos. A mí dígame usted, ¿cuándo usted primero bautiza y después enseña? Nunca lo hace. Entonces no me diga que cumple Mateo. No me cambie el tema. Es que no me cambie el tema. Es que no me cambie el tema. Es que no me cambie el tema. Yo le estoy preguntando según lo que usted me está diciendo. Yo le estoy preguntando según lo que usted me está diciendo. Usted me está diciendo que cumple también Mateo. Entonces, ¿usted primero bautiza y luego enseña? Usted primero bautiza y después enseña. Usted es un mentiroso, señor. Usted es un mentiroso. Usted me acaba de decir que primero usted tiene que enseñar, o sea, predicar primero y después bautizar. Entonces, ¿por qué me acaba de decir entonces usted ahorita que primero bautiza y después enseña? Porque no es lo mismo creer que enseñar. No. Para poder creer, hay que predicársele. Y después de que se predica, se bautiza. Entonces, usted es un mentiroso, porque usted me acaba de decir, yo sí, bautizo y después enseño. Usted es un mentiroso. Y como ya no encuentra cómo salir las... No, señor. No, señor. Fíjese. Exacto. Yo lo estoy grabando. Y espéreme. Yo lo estoy grabando y aquí están sus palabras. Usted me dijo, ¿sí? Yo le pregunté, usted primero bautiza y después enseña, y usted me dijo que sí. Y ahorita me está usted diciendo que no. Entonces, con una persona... No. Mateo 28
19 y Marcos 16, 16. Por eso, Y entonces, ahorita le por estoy eso, preguntando y usted no responde. por eso, entonces, Usted no responde. yo les... Yo le dije que tenemos que ser sinceros. Déjeme hablar, que yo lo dejé hablar un rato, bastante rato ahorita. No, señor, Yo es que le usted digo me está que tenemos que ser interrumpiendo. sinceros. Usted me está interrumpiendo. Yo por eso yo le pregunté. Estamos No, hablando de tiempo a tiempo. ahorita, Ya usted habló, yo ahorita, hablé, y después usted habló y ahora me toca a mí hablar. ahorita, señor, Yo le pregunté, fíjese, ahorita aquí ya se... tiene que enseñar. Usted ya se contradijo. Ahorita ya se contradijo. Tiene que enseñar. ¿Sí? A usted ya Tiene se... que enseñar. Yo le pregunté a usted desde ahorita. Si un Por niño eso. usted lo puede Por eso. enseñar después que usted lo bautiza, usted no me responde. Hay que, claro, claro que se lo respondí. Le dije, primero nosotros bautizamos a los niños, ¿sí? Y después viene la catequesis. Después viene... Usted me dijo que a los 5 años. Así es. Así es. Pero aquí no dice a los 5 años. Ahí Aquí no tampoco, dice a los 5 años. tampoco dice a los 12. Dice, y los enseñe. Exacto. No, aquí no hay, Bautice. Aquí no hay edad. Aquí no hay edad. Así es. Pero yo le pregunté. Así es. Aquí no hay edad. Aquí Así no hay es. edad. Le dije, tenemos que ser sinceros, no podemos ser mentirosos. Así es. Mire, Así aquí es. no hay edad. Aquí no hay edad. Exacto. Yo le pregunté, Así es. Usted bautiza a los niños que lo bautizan hasta de meses. Así es. Usted le va a enseñar a un niño de meses. Así es. Nosotros bautizamos y después les enseñamos. ¿Qué le va a enseñar usted a un niño Nosotros de meses, nosotros bautizamos, a un niño de Jesucristo? nosotros bautizamos y después enseñamos. ¿Qué le va a enseñar? Amigo, usted tiene que ser sincero. Pues yo ¿Qué soy, le va a enseñar usted a un yo niño soy, de meses? yo no dije que le enseñamos a un niño de meses. Yo dije primero bautizamos, los hacemos discípulos, los hacemos ¿En qué tiempo bautizan los niños ustedes? a los meses, si se puede a los días. Así es. Soy testigo, yo sé que, ¿y qué le va a enseñar usted a un niño de eso, hermano? ¿Y quién dijo que ¿Qué le va a enseñar a un niño de meses? ¿Y quién dijo que le enseñan a los niños de meses? ¿Usted está loco? ¿Usted está loco? Mire, es lo que dice aquí. Es que usted está loco, señor. Bautizándolo. Mire, yo Así no es. soy loco, loco está usted. Que No, está señor. el diablo. Mire, No, usted papá. aquí dice, mire, aquí Es dice usted la palabra. igualito, Dice la palabra. igualito a su Dice la abuelito. palabra. Es igualito a su abuelito. Dice la palabra. Es usted Dice la igualito a su palabra, abuelito amigo, TC. Mire, Igualito. dice la palabra. No. Usted es usted igualito, es usted igualito a su abuelito. Porque aquí viene. Por eso, yo nunca dije que hay que enseñarle a los niños a los 6 meses. No lo dice. No, ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice? Mateo 28 dice, hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Exactamente. Así es. Así es. ¿Qué usted le va a enseñar? Bueno, llega la edad la edad de los 5 años y se les enseña. Ese es el problema, manito. Usted quiere hacer lo que le haga a usted. No. Usted lo que dice la Biblia. A ver. La Biblia dice que tiene que esperar a que coja mayor de edad. Dice que tenga 5 años. Exacto. Dice que lo bautice. La Biblia no dice. ¿Bautiza al niño? Claro que no. La Biblia no dice que hay que esperarse a los 12 años. La Biblia no dice que hay que esperarse a los 12 años. Aquí se le está mandando. No. ¿Dónde se le dice? No. Ahí se le dice, hagan discípulos, primero bauticen. No le está preguntando si saben o no saben. No saben. No saben. Ahí no dice. En Marcos 16 sí lo dice. Primero enséñenle. Por eso, Marcos sí lo dice. Marcos dice, Señor, vayan y prediquen y el que crea, se bautice. Y se bautice. Y Mateo, ¿qué dice? Enséñenle. Le estoy preguntando. Y Mateo dice que hay que enseñar primero o hay que bautizar primero. Lo bautizan y lo enseñan. Así es. Lo bautizan. Lo bautizan primero. Así es. Por eso, entonces ustedes bautizan también primero y después enseñan. No, es que cuando le conviene, usted me quiere contestar. Por eso. ¿Qué le vas a enseñar al niño, amigo? ¿Qué le vas a enseñar? La palabra de Dios. Llega la edad en que aprenden, llega la edad en que tienen que aprender. Así es. Eso lo añades tú a la Biblia. Eres adúltero porque adultera la palabra de Dios. Porque eso no lo dice la Escritura. ¿Dónde dice que hay que esperar a los 12 años? ¿Dónde dice que hay que esperar a los 12 años? Ya le dije ahorita. Por eso, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Me entiendes? Por eso, deme la cita. En la página. Por eso, deme la cita. Deme la cita. Deme la cita, pues. Por eso, deme la cita. Pues deme la cita. Deme la cita. Deme la cita. ¿Cuál cita quiere que te dé? A ver. Donde dice que hay que esperar a los 12 años para que se pueda bautizar el niño.
¿Dónde lo dice? Yo no te he dicho a ti, yo no te he dicho a ti que tienes que esperar los 12 años. Tú eres el que dice que a los 5 años le empiezan a enseñar la tracatá ciencia. Tú eres quien lo estás diciendo. Yo no te he dicho nada que de 12 años. La tracatraca. Sí, Esa eso que tú dices, es palabra del diablo. Esas son palabras del diablo. Eso es cuidado. Cuidado, papá. ¿Dónde está la catequesis aquí en la Biblia? ¿Dónde está? La catequesis, ¿qué es catequesis? ¿Sabes lo que es catequesis? Dame el versículo. ¿Sabes lo que es Dame el catequesis? versículo, que te lo voy a buscar aquí. ¿Sabes lo que es catequesis? Mano, ¿Sabes? dígame el Por eso, versículo ¿sabes lo que es catequesis? Dígame el versículo. ¿Sabes lo que es catequesis ya que estás hablando de catequesis? ¿Sabes lo que es catequesis? Yo no sé. Ah, pues no sabes, es la doctrina, papá. Enséñate. Dime dónde está la Biblia, ¿dónde está la No. Biblia? Sí sabías que catequesis es la doctrina, la palabra de Dios, lo que dejó el Señor. Eso te lo inventas tú. Eso te lo inventas tú y tu doctrina diabólica de la Vamos, Iglesia Católica. es más, hasta con el diccionario. A ver. Allá va el diccionario. Mucho diccionario, muchas cosas, pero las mentiras no las dejan atrás ni a joder. Oiga, desde el principio, tenemos que ser sinceros. Así es, y yo te dije claramente, y yo te pedí una cita claramente, que no pudiste darme. No, yo te pedí una cita claramente que tú me dijiste que la tenías. ¿Dónde dice en la Biblia prohibido bautizar bebés? Y tú eres mentiroso. Tú me dijiste que sí tenías la cita. No, ¿sí o no? ¿Me dijiste que tenías la cita, sí o no? No, me dijiste que tenías la cita, sí o no. Es que tú no dejas hablar, brother. No, no pues, dejas hablar, tú eres falta de respeto. pues, Tú eres hasta no, maldito, es que te das la vuelta. Es que te das la vuelta. Te voy a dar tiempo y te dejo hablar. Y cuando me toca a mí darte la respuesta, tú te pones a hablar. Ah, bueno, dámela. Te dije de Okay. esa cita, te dije de la cita porque yo te estoy respondiendo el comentario de que usted está diciendo dónde dice la Biblia textual. Yo no dije, yo no dije textual. Yo le respondí a su pregunta textual. No. Ah, ¿no? Oiga, Ok, fíjese. Usted le está respondiendo al hermano Tichí No. en un video. No, Que sí, que yo vi el video. yo Usted le está respondiendo al hermano Tichí. en ese video yo debatí con él. Yo no le respondí nada. No. Yo estoy estoy hablando del video debatiendo. que usted puso en su canal. Así es, aquí está. Y le voy a poner el comentario. Usted le está preguntando Le voy a eso, poner el usted le está comentario. preguntando. Le voy a poner el comentario Oiga, que fue el primer comentario. Yo le voy a poner el comentario que usted hizo. Sí. Oye, pues ¿Sí? entonces tú le tratas de explicar y él no entiende. Los demonios lo tienen loco. Mira, Fíjate. estoy diciendo. Aquí que está. usted en el video donde yo hice el comentario, usted le está pidiendo al hermano Tichí que le dé el versículo textual. Yo nunca dije que el texto, página textual. Nunca dije textual. Lo voy a checar. Nunca dije textual. Yo nunca digo textual. Dije, no hay una cita bíblica que a mí me prohíba. Usted le está pidiendo al hermano Tichí, dame el texto textual. No, señor. Esa es palabra de Satanás. Esa es palabra de Satanás suya. Esa es palabra de Satanás suya. Esa es palabra de Satanás. Esa es palabra de Satanás. Nunca pedí texto, nunca dije textual. Lo estoy haciendo. Nunca dije textual. El primer comentario usted aquí dice, católico romano, ¿y dónde dice textual bauticen los niños? Capítulo y versículo. Mi respuesta fue, en el mismo capítulo donde dice textual, prohibido bautizar niños. Esa fue mi respuesta. Yo te estoy preguntando eso por el texto que tú le estás pidiendo al hermano. No, señor. Vaya con su abuelito, mejor. Déjese de mentiras. Deje de estarle siguiendo el juego al diablo. No sea mentiroso, señor. No sea mentiroso. Deje de estar siguiendo a ese sujeto. Deje de estar siguiendo. Fíjese, todos los católicos. Fíjese nada más, todos los católicos. Todos son igualitos. Fíjese nada más. Todos son igualitos. Fíjese nada más. Pura mentira, Fíjese nada más. pura Dice, mentira.
Dice el Señor Jesús, o dice el Señor en su palabra, Éxodo 20:16, no levantéis falso testimonio. Usted conoce a todos los católicos del mundo. Los conoce a todos, los conoce a todos. Fíjese, ahí está la mentira, hijo del demonio mentiroso. Ahí está, ¿me entienden? Y este hijo de su mentiroso dice que todos los católicos son hijos del diablo y que los conoce. Vamos a ver, ahí es otra vez. Aquí estoy. Bueno, entonces, usted dice que conoce a todo el mundo. Usted dice que conoce a todo el mundo. Entonces usted me está diciendo que conoce a todo el mundo porque todos los católicos son mentirosos. Oiga, ¿se cayó la llamada o usted colgó? No sé, pero se colgó algo así. Entonces, respóndame. Usted, señor. Contésteme. No sé, chillón. Contésteme, chillón. Contésteme, chillón. Usted conoce a todo el mundo. Usted conoce a todo el mundo. Usted conoce a todo el mundo. Por eso, chismoso, chillón. Bueno, aquí está. Ustedes se acaban de dar cuenta. ¿Vale? Ustedes se acaban de dar cuenta. Dice él que conoce a todo el mundo. Que todos son mentirosos. Que conoce a todo el mundo. Bueno, ahí está. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a seguir un poquito. Acerca de lo que dice él, la catequesis, que no aparece la catequesis. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el catecismo o qué dice el diccionario acerca de lo que es catequesis o significado de catequesis. Vamos a poner mejor, ¿no? Significado de catequesis. Enseñanza del catecismo especialmente para recibir el bautismo de la primera comunión. ¿Vale? Definición de catequesis y qué es y significado. Antes de entrar de lleno al significado del término catequesis, vamos a descubrir su origen etimológico. En este caso podemos establecer que se trata de una palabra de procedencia latina, catechesis, que a su vez deriva del griego, en concreto emana de catequesis, que puede traducirse como acción de instruir mediante viva voz. Palabra griega, esa que es fruto de dos partes claramente diferenciadas. El verbo katecheo, que es equivalente a dar instrucciones de viva voz. El sufijo sis, que es de tipo característico. La noción de catequesis alude a la instrucción vinculada a la religión. En concepto suele utilizarse respecto al sitio o el encuentro donde se difunde la doctrina del cristianismo. Por eso el apóstol Lucas, con esto que estamos viendo, por eso el apóstol Lucas, el escritor Lucas, ¿sí? Dice en Lucas 1 al 4, ¿sí? Entonces, aquí en Lucas, ¿sí? Dice claramente, verso 4, para que conozcas la solidez de la catequesis que has recibido, ¿sí? Recibido la catequesis o la enseñanza o la doctrina que has recibido. Le dice a lo que es el discípulo
a el discípulo Teófilo, que en este caso todos los discípulos es Teófilo, está dirigido a todos los discípulos. Y para que nosotros vayamos entendiendo, como dice la escritura y como dice el significado aquí, que es un sitio en concreto, en concepto, suele utilizarse respecto al sitio o el encuentro donde se difunde la doctrina del cristianismo. Por ejemplo, mi tía es profesora de catequesis. Ayer en la clase de catequesis nos enseñaron a rezar el rosario, o sea, el lugar donde se establece la enseñanza de Jesucristo, ¿sí? Ahora, ustedes vieron, ¿sí?, que al preguntarle, ¿sí?, siempre salía con las mismas tonterías, ¿sí?, evadiendo lo que dice la escritura. Y por eso, bueno, pues ya no se pudo dar el texto, ya no se pudo dar el debate, porque pues obviamente pues ha de haber sido el nieto del demonio TC, ¿no? Ustedes lo pudieron escuchar, ¿no? Igualito que su abuelito, no dejando hablar, cuando le preguntas algo te evade las respuestas, cuando le dices algo o le preguntas acerca de un texto te brinca a otro y hace lo que se le pega a su gana. Entonces, este tipo de gente, ¿sí?, este tipo de personas, pues simple y sencillamente no valen la pena, ¿sí? Entonces, aquí dice su comentario. Su comentario dice aquí, usted pide versículo y capítulo textual en este es mi número. Usted vio que pues ya le llamamos, ¿sí? Y no tenía el texto. Obviamente, pues lo único que quería era, pues, dar lo que es lata. Miren, ustedes pueden ver aquí, es el nieto, ¿verdad? Es el nieto del sectario TC, igualitos los dos, ¿cierto? Bueno, entonces, ustedes se dan cuenta que comentan diciendo que hay textos, ¿sí? Pero absolutamente no dan ni un solo texto, ¿vale? Entonces, pues, creo que el tema del bautismo creo que ya está más que demostrado, el tema del bautismo creo que está más que refutado, ¿sí? Pero, como decía un gran sabio, para el hereje que quiere aprender, pues tengo 1001 respuestas, pero para el que no quiere aprender, pues no tengo absolutamente nada, ¿ok? Y lo mismo pasó hace rato con el otro amigo con el que debatimos, que por más que se le explique la palabra de Dios, pues jamás aceptaron, ¿no? Y bueno, pues seguimos en contacto, ¿sí? Y pues vamos a tener que ir seleccionando los sectarios con los que vamos a ir dialogando, porque pues con estos amigos, hasta una mala palabra se me iba a salir hace rato, entonces no es sano, ¿verdad? No es sano porque, bueno, te hacen decir tontería y media, cosas que uno pues a veces no quiere hacer. Entonces, bueno, pues seguimos en contacto, pues, y pasen muy buenas noches.